administrativo, que ya estamos culminando, ya nos queda una clase más y con eso terminamos nuestro curso. 2 semanas que se han pasado rapidísimo, se han pasado volando estas semanas. Y muy bien, estimado, vamos a arrancar. En nuestra sesión pasada nos habíamos quedado viendo lo que eran todos los software, herramientas que nos ayudan para poder seguir aprendiendo, ¿no? Para poder seguir reforzando, para poder también ejercer una adecuada facilitación, auxilio o apoyo. Ahora vamos a seguir viendo. Hoy día vamos a hablar lo que es nuestra quinta sesión, que es, perdónenme, ya está, que es la gestión de documentos y archivos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Cuáles son nuestros objetivos de nuestra sesión? Vamos a ver desde las técnicas para el manejo eficiente de documentos, la organización física y digital o virtual de los archivos, los métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documentaria. Hoy día vamos a ver todo lo que abarca acerca de documentos. Y para eso vamos a empezar a hablar, ¿no? Ya nosotros antes hemos definido qué es un documento administrativo. ¿Alguien se acuerda qué es un documento administrativo? A ver, ¿algún coleguita recuerda cuál es la definición que dimos acerca sobre qué era un documento administrativo? Me parece que eso lo vimos en nuestra segunda clase, si no me equivoco, lo habíamos visto. A ver por ahí. A ver, ya tenemos por aquí, alguien nos está respondiendo. Nada, ¿qué pasó, coleguitas? Hoy día estamos dormidos, ¿no? Dijimos que los documentos eran eran plasmados de manera físico-virtual todos los procesos que se han desarrollado dentro de nuestra organización, ¿no? Básicamente, ¿qué es un proceso? Un proceso son las tareas, operaciones o actividades que se realizan para convertir una entrada en una salida. Existen documentos de entrada y documentos de salida, ¿no? Documentos de entrada, por ejemplo, cuando nos solicitan información, cuando de repente por ahí hay algún requerimiento o algo, esa es una entrada. ¿Y cuándo es es una salida? Cuando ya nosotros hemos dado fin o hemos hecho las diferentes tareas para resolver la solicitud y al final tenemos una respuesta o algo así, ¿no? Perdón, un informe sobre ello, ¿no? Entonces, y todo ese proceso tiene que quedar plasmado ¿en qué? En un documento administrativo. Y ahora lo que vamos a ver, ya no vamos a entrar tanto a tallar en eso porque eso ya lo hemos visto en nuestra segunda sesión. Hoy día vamos a ver cómo tenemos que gestionar adecuadamente estos documentos, ¿no? Y es que nos habla de que la gestión de documentos son precisamente lo que les acabo de mencionar, procesos, ¿no? Que están diseñados para poder organizar, almacenar, recuperar, gestionar la información, ya sea en formato físico o digital, y que su principal objetivo es garantizar que la información esté siempre disponible, que sea fácil para cualquier persona del área, ¿no? En este caso del área administrativa, poder obtener los documentos, poder encontrarlos, ¿no? Y esto es algo que se carecen, esta gestión de documentos es algo que carecen mucho actualmente las organizaciones. ¿Por qué? No las empresas y organizaciones. ¿Por qué? Porque, a ver, primero yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado, les han dicho, o ustedes mismos han dicho, o han tenido un momento en el que pueden decir, dentro de todo mi desorden, yo encuentro orden? ¿O han trabajado con una persona que ven que es bastante desordenada en su área, pero que dentro de su desorden, de ese desorden que tiene en su área, tiene su propio orden, ¿no? En el que vemos montañas de cosas, pero si tú le pides algo, al toque te entrega, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han trabajado con alguien, ¿no? Muy bien, no dicen, sí, he trabajado con alguien así, ¿no? En algún momento, o si es que no hemos trabajado con alguien o no hemos estudiado con alguien así, nosotros mismos de repente, ¿no? Que tenemos mucho desorden en nuestra área, pero nos piden algo, aquí está, ¿no? Y es que es normal, o sea, no es lo correcto, pero es normal que muchas personas no tienen un orden, podríamos decir, convencional.
¿no? Y eso para aspectos personales, para aspecto del día a día, no está mal. Para aspectos personales, para trámites personales o dentro de nuestra casa, no está mal, ¿ok? Pero si es que ya hablamos desde un ámbito laboral, un ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? En el que compartimos un área de trabajo con más personas, ya no es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero, aunque yo tenga mucho dominio de la documentación que tengo, de los archivos que yo manejo, de la información que yo tengo, aunque yo tenga mucho dominio de ello, eso no es mío, no es de mi propiedad, no es algo que solo yo manejo, eso es de todo el área y de toda la empresa en general. Entonces, la documentación, todo aquello que yo manejo, tiene que tener un orden para que no solo sea yo quien pueda encontrar los documentos o quien pueda entender ese orden, sino también todas las personas que elaboran ahí, porque esa es la finalidad de la gestión, tener la información de fácil acceso. Si no, simplemente imagínense que ustedes están trabajando en su área y su área es un desastre, es un desorden total, pilas de papeles, pilas de folders, pilas de archivadores, pero ustedes entienden su orden. Ustedes saben, ustedes lo entienden. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando tenemos esa situación, nos volvemos, o mejor dicho, hacemos que los demás integrantes se vuelvan dependientes de nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen, necesitamos este documento que lo trabaja Vania, por ejemplo. No, Vania trabaja este documento. ¿Qué es lo que dirían los demás del área, no? Ay, no, no me pídanle a ella porque ella te lo va a dar rápido. Si yo me pongo a buscar, voy a mover, voy a buscar y nunca lo voy a encontrar, ¿no? Ahí se generó la dependencia, que si requieren información, necesariamente yo voy a tener que estar ahí, ¿no? Y pueden haber muchas razones, muchas circunstancias por las que yo me tenga que ausentar. Uno muy simple, ¿no? Mis días de descanso, que de repente no voy, ¿qué es lo que va a pasar? Van a estar todo el rato. Vania, por favor, ¿dónde está este documento? Vania, necesitamos esta información. Vania, ¿dónde está esto? ¿No? Y me van a cortar el día de descanso. Un accidente, una licencia, una emergencia que yo no esté, ¿ok? Voy a perjudicar a los objetivos, las metas de la empresa porque no van a contar con fácil acceso a la información que yo manejo. En el peor de los casos y que en muchas empresas se ha visto y se ve esto a diario, ¿no? Que lamentablemente el trabajador de la noche a la mañana fallece. Nos dejó todo totalmente de pie, todo totalmente pies arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendemos el orden, hay que volver a administrar, hasta en la misma computadora que manejaba, no entendemos dónde están los documentos, es terrible, ¿no? O cuando a veces los trabajadores abandonan el puesto de trabajo, renuncian abruptamente, pasa eso cuando no hay una adecuada gestión. También hemos visto casos en los que el trabajador viene y presenta su carta de renuncia. Presenta su carta con la debida anticipación, con los 30 días. Muy bien. ¿Qué le decimos en esos 30 días? Tienes estos 30 días de anticipación para hacer tu entrega de cargo. ¿Y qué amerita hacer una entrega de cargo? Buscar ordenar la documentación adecuadamente, entregar esta documentación con respectivo cargo a la persona que nos va a suceder en el puesto de trabajo, todo ello. ¿Qué es lo que he visto? Y no solo en trabajadores, sino en muchos colegas, ¿no? Que ya pasaron 30 días de lo que emitieron su carta de renuncia y lo sigo viendo en la empresa. Y digo, ¿qué pasó, colega? ¿Tú ya no habías renunciado? Sí, colega, pero estoy viniendo, acá estoy viniendo 1, 2 horas diarias. ¿Por qué? Es que no termino de entregar cargo. ¿Y por qué no? Y es que era tan grande el desorden, no solamente físico, sino virtual de toda su documentación, que el mismo trabajador en 30 días no va a poder ordenar lo que lleva años desordenado. No, no va a poder hacerlo. Entonces, y eso trae problemas a la organización. Entonces, algo clave para nuestros trabajadores, por ejemplo, para nuestros compañeros del área, es no acostumbrarlos a que ellos manejen su propio orden dentro de las oficinas, porque el propio orden de una persona puede ser entendido por muchos o puede ser entendido solo por esa persona. Y esa no es la finalidad. No hay que acostumbrar a que el trabajador maneje su propio orden, sino que hay que estandarizar un orden
y que todos los trabajadores se acojan al orden que tenemos, porque cuando yo tengo un orden estandarizado para todas mis áreas, para todos mis procesos, para toda mi documentación, va a ser mucho más sencillo que tanto yo como los demás integrantes que manejan el mismo orden puedan acceder de manera fácil a esa información. Esa es la importancia que tiene la gestión documentaria, ¿no? Y este proceso para poder manejar una adecuada gestión documentaria implica varias actividades, como acá las podemos ver, ¿no? Empezando por la creación y la captura. ¿Qué es la creación y la creación? ¿A qué se refiere? Con la creación de lo que mencionamos hace un momento, recuerden esto, ¿no? Entradas, tareas y salidas. Eso es un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creación? Es cuando creamos nuevos documentos, cuando creamos nuevas entradas, ¿no? Y la captura de información relevante, ¿no? Y es que esta puede ser desde la redacción de informes, recepción de correos electrónicos, recepción de solicitudes, ¿no? Digitalización de documentos fijos, todo físicos, todo ello es la creación y de captura de documentación. Primera parte del proceso. Segundo, almacenamiento y organización, que implica establecer algún método, algún sistema, como les mencionaba hace un momento, estandarizar algún orden para los documentos, que este puede ser a través de sistemas físicos, como por ejemplo los archivadores que podemos manejar, ¿no? O también puede ser desde electrónicos, como las carpetas de trabajo, las bases de datos, las nubes. No puede ser ambos, puede ser físicos como también puede ser electrónicos, que vamos a abarcar un poquito más ahí. La recuperación y acceso, ¿no? Y nos dice que tenemos que asegurarnos que estos documentos que estamos almacenando sean fáciles de poder encontrar o de poder acceder cuando los necesitemos. ¿No? Que no sea complicada su búsqueda, sino que sea fácil. Y por eso también ahorita vamos a ver métodos en cómo podemos organizar nuestros documentos para que sea fácil el acceso, ¿no? Y que esto puede implicar desde algún sistema de búsqueda, también puede ser, si es que hablamos de repente de archivos físicos, tener etiquetados o indexar adecuadamente nuestros archivadores para poder encontrarnos. Si yo de repente estoy buscando un contrato de trabajo, me voy al archivador que dice contratos del trabajo 2019-2020. Ya sé que el contrato de trabajo que estoy buscando de octubre del 2019 tiene que estar en ese archivador, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo en cómo podemos trabajar la recuperación y el acceso, la distribución y el flujo de trabajo. No, me dice que como asistentes administrativos tenemos que gestionar la distribución de los documentos a las partes interesadas, ¿no? Es decir, siempre trabajar con backups, con copias, para que las partes interesadas en determinada información, en determinado documento, también puedan tener su propia copia de esta para que ellos también puedan gestionar su archivo de esta, ¿no? Y el flujo del trabajo que sea asociado. Puede incluir la revisión, aprobación, distribución de copias de documentos, todo ello. Y por último tenemos lo que es, estos son los procesos de manera muy sencillos explicados, que es la preservación y la disposición, que nos dice que a través de la preservación y la disposición de documentos nos involucra para poder preservar estos documentos a largo plazo. ¿Ok? Es decir, ¿qué quiere decir? Que una cosa es, habíamos mencionado, cuando hay entradas, tenemos que gestionarlas para almacenar los requerimientos de esas entradas. Y cuando hay salidas, no significa que porque ya le di la solución a la entrada, listo, me deshago, lo boto, me olvido, no. Tenemos que preservar esas salidas por lo general, ¿no? Si es que hablamos de la vida documentaria o del ciclo de vida de un documento, nos dice que tiene la entrada cuando recién se crea, su periodo de vida más álgido, que es cuando se está haciendo el tratamiento, y su periodo de desactivación o inactividad, cuando ya terminamos de resolver esta duda, y eso simplemente queda para archivo. Ya no necesito la información activa de ese documento, ya no necesito la información, no es cuando ya terminamos, supongamos, ¿no? Supongamos, yo les pido ahora que me den el informe económico de noviembre. De la empresa les pido, quiero que me den el informe económico de noviembre. Muy bien, apenas yo les solicito a ustedes, denme el informe económico de noviembre, ¿ok? Eso es la entrada.
porque yo les he hecho una solicitud, ahora ustedes me tienen que dar una respuesta. ¿Cuál es el momento cuál es el ciclo de vida activo? El ciclo de vida activo es cuando ustedes están elaborando ese informe mensual de noviembre. Ok, ustedes están elaborando, están haciendo cuadre de caja, todo ello, están elaborando ese informe económico mensual. Una vez que terminan el informe económico mensual, seguimos en la fase activa cuando yo requiero la información y la reviso. Termino de revisarla muy bien, les digo, esto pasa a archivo. Esta información en ese momento en el que ya pasa a archivo, ya está en etapa inactiva. ¿Qué quiere decir? Ya no requiero esa información, ya la tengo, ya la trabajé, ya la utilicé, ya no la requiero. Pero no es que porque ya no la necesito, ya no sirve. En algún momento puede necesitar, pero ya no es de necesidad urgente. Por lo tanto, tiene que pasar a almacenamiento, donde puede que se vuelva a buscar esta información para trabajarla o puede que no, que simplemente quede ahí para preservarla. Lo importante es que cuando va a preservación tiene que estar a disposición en caso sea necesario, pero no necesariamente se va a utilizar. No, de eso nos habla la preservación. Y es que para poder continuar un poco más con la explicación de este tema, los archivos y los documentos son esenciales. Son esenciales, son básicos, son parte del crecimiento que tiene una organización, son parte del historial, ¿no? Los hechos históricos que tiene una organización para poder llegar a optimizar nuestros procesos. ¿Ok? Entonces, desde acá estamos partiendo desde una parte muy, muy, muy introductoria en lo que es la gestión de documentos. Ahora, vamos a ver las técnicas para el manejo eficiente de documentos, que algunas de estas ya las hemos visto en nuestras sesiones pasadas, pero vamos a entrar un poquito más a estas técnicas eficientes que nos van a ayudar a manejar adecuadamente nuestros documentos, ¿no? Y es que los documentos va a requerir aplicar herramientas técnicas para más que todo poder agilizar la gestión, para optimizarla, para crear un acceso más sencillo. Y acá tenemos algunas técnicas que nos resultan bastante útiles, ¿no? Una, por ejemplo, la digitalización y el almacenamiento en la nube, que nos invita a convertir todos los documentos que tenemos en físico a archivos virtuales o digitales. ¿Cómo? Podemos escanearlos, podemos claro, escanearlos o redactarlos nuevamente, ¿no? Y esto podemos guardarlo en las plataformas en la nube, que ya con ustedes hemos visto la sesión pasada, básicamente, ¿qué es la nube? Hablamos, ¿no? De que la nube podía ser el Drive de Google, el OneDrive de Microsoft, ¿no? El Dropbox también, en los que los podemos almacenar ahí. Es recomendable que se haga esto, que muy aparte de mi archivo físico, guarde también un archivo digital de todo. Por ejemplo, les comento a grandes rasgos, ¿ya? Y que no es una situación nueva, sino que se ha dado en varias partes del país, pero por ahí, ¿cuál es esta situación? ¿No? Había en la ciudad de Arequipa y también un caso muy similar en la ciudad de Cañete o Chincha, no me acuerdo bien. Cañete me parece que era. Estaban investigando, eran casos muy similares, ¿ah? Pero era una autoridad que estaba siendo fiscalizada, por así decir, ¿no? Que tenía juicios por ahí, había una fiscalización, había todo un proceso con esta autoridad, ¿no? Era un funcionario público. Entonces, ¿qué pasó? Que este funcionario público tenía ya tenía un expediente en el Poder Judicial, que ya estaba avanzado, ya estaba investigado, todo ello, ¿no? ¿Y qué pasó? Que de pronto se incendiaron las oficinas o los almacenes donde estaban todos estos expedientes en físicos sobre esta persona. Se incendiaron, lógicamente, en un incendio, que es lo que arde más rápido, el papel, ¿no? Y simplemente desapareció toda la información física, por lo que no se pudo continuar con la investigación de este funcionario público. Eso me parece que fue en Cañete, que me parece que eran así como que documentación, que eran pruebas fuertes, evidencias bastante claras sobre estos hechos irregulares, pero de pronto el almacén donde estas se encontraban se incendiaron y ya no se pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque no había ningún backup digital, nada. Todo era en físico y todo se incendió.
No, un hecho muy similar también se dio en la ciudad de Arequipa, pero aquí sí hubo, por así decir, un final más eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó lo mismo, que se comprobó que adrede se había generado un incendio en uno de los almacenes del Poder Judicial, ¿no? Adrede, ¿no? Se comprobó de que que el fuego se había iniciado adrede, ¿no? Y se habían quemado varios expedientes, entre ellos habían bastante expedientes de funcionarios públicos que estaban siendo investigados. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que justo un grupo de pasantes o de practicantes de una universidad habían hecho un proyecto de mejora en la que ellos habían digitalizado todos los archivos físicos, los habían digitalizado y tenían backups guardados virtuales. ¿No? Entonces, de nada les sirvió provocar ese incendio porque al final, gracias a este proyecto de mejora que implementaron, este proyecto, se pudo continuar con las investigaciones. Entonces, por eso, y es que nunca sabemos qué es lo que pueda pasar qué es lo que pueda pasar con nuestros archivos físicos, porque pueden pasar desde hechos sencillos como se me fue la palabrita, de traspapelar. No se pueden traspapelar los documentos, se puede generar desorden, pueden desaparecerse, se pueden extraviar, los pueden hurtar, ¿ok? El tiempo también, en documentos que tienen guardados muchos años, el mismo tiempo desgasta la tinta, desgasta la hoja y estos pueden perder su esencia, no pueden perder la información que tienen. En cambio, en la nube, es muy difícil que estos puedan desaparecer. Otra herramienta que es la implementación de un sistema de gestión, un sistema de gestión de documentos, que ya habíamos hablado también de estos tipos de software, ¿no? Hemos visto los diferentes software que tenemos en nuestra sesión pasada, ¿no? Y que la implementación de un software en nuestro área de trabajo, en nuestra oficina o en nuestra empresa, también nos va a ayudar a poder organizar de manera más eficiente, poder etiquetar, buscar, ¿no? Las diversas informaciones que podemos manejar dentro de nuestras áreas de trabajo. También por acá vimos otra técnica que es el establecimiento de una estructura de archivos lógica, una estructura lógica de archivos que nos dice que básicamente es crear una jerarquía de carpetas y un sistema de nomenclatura consistente para clasificar los documentos, como por ejemplo acá en la imagen vemos, ¿no? Miren, acá en la imagen que vemos, vemos un estante, ya está, un estante que se puede conseguir en cualquier lado, en cualquier área. Pero ¿cuál es la diferencia? Que vemos que todo lo que tienen acá almacenado está debidamente etiquetado. Está con etiquetas y con una nomenclatura grande, ¿no? En la que nosotros podemos distinguir rápidamente qué tipos de documentos son los que están en un lado, qué tipo de información contienen otros archivos que nos facilitan la búsqueda. Y que por lo general este establecimiento de la estructura lógica de archivos es la más utilizada en las oficinas administrativas sin siquiera saber que eso es una estructura lógica. Simplemente por eso se llama lógica, simplemente por criterio o por lógica una persona ordena de esa manera que sea más claro y más entendible, ¿no? El etiquetado y los metadatos, nos dice que tenemos que asignar etiquetas y metadatos relevantes a través de documentos para facilitar su identificación. No simplemente yo tengo dos archivadores, si no los tengo debidamente etiquetados, no voy a saber de qué es uno y de qué es el otro. Y para poder enterarme de qué es cada uno, tendré que sacar y ver adentro el contenido, cosa que no es necesario, ¿no? Porque simplemente si yo a mis dos archivadores le pongo uno, contratos de trabajo y dos, licitaciones de trabajo, ya sé que uno es de contratos, otro es de licitaciones. Ya no tengo la necesidad de abrir y confirmar si eso no es la información, ¿no? Y el flujo de trabajo automatizado, que nos invita a emplear herramientas, software que puedan automatizar las tareas repetitivas, ¿no? Como la clasificación de documentos, la asignación de permiso, envío de notificaciones. Y es que si nosotros medimos las horas hombre que trabaja una persona del área administrativa, ¿ok? Si las horas hombre que una persona trabaja en un área administrativa, nos damos cuenta de que por lo general, de las 8 horas laborales normales, de la jornada laboral normal, de las 8 horas, este trabajador pierde por lo menos más del 70%
en tareas rutinarias, tareas repetitivas, y otro 30% lo dedica a iniciar nuevos procesos, nuevos trámites. No, esto, por ejemplo, esto es muy negativo para las organizaciones, que mi personal, el 70% de su tiempo, el 70% de las 8 horas diarias de trabajo, las dedique a hacer trabajos de rutina, ¿ok? Eso es pérdida de capital humano. No estoy optimizando ni aprovechando mi recurso humano. ¿Ok? Mi recurso humano tiene que estar ahí para generar soluciones, para iniciar y culminar procesos. ¿Ok? Incluso para implementar mejoras, ¿no? No para hacer tareas repetitivas. ¿Y cuál es la forma en la que yo puedo reducir ese porcentaje de tareas repetitivas? Es colocando una máquina, ¿no? O colocando un software o apoyándome de la tecnología para que sea la tecnología quienes se encarguen de hacer las tareas repetitivas y mi recurso humano, que más que humano es un recurso intelectual, se enfoque en generar las salidas de las entradas que actualmente tenemos. Eso es lo que se busca, por eso hablamos del trabajo, del flujo, un flujo que es algo, un flujo es algo que tiene que fluir, ¿no? Y del trabajo automatizado, es decir, que las tareas rutinarias fluyan, pero de manera automatizada. ¿Ok? Entonces, es importante también destacar todo ello para una adecuada gestión de documentos. Y acá vamos a seguir viendo las técnicas para el manejo eficiente de documentos. ¿Ok? Seguimos viendo más técnicas y hablamos acá del uso de herramientas de colaboración. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Ya hemos visto lo de las herramientas de colaboración, hemos visto hemos visto en nuestra sesión pasada. ¿Algún coleguita se acuerda de qué programas mencionamos que podían ser herramientas de colaboración? ¿Se acuerda qué programas habíamos mencionado que eran herramientas de colaboración? A ver, ¿algún coleguita se acuerda? Uy, no se acuerda, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Google Docs, documentos de Google, ¿no? Que dijimos de que yo agarro, subo mi documento, sube a la par, ¿no? Una vez que yo tengo ya ahí mi Word abierto en Google, entran más personas y juntos al mismo tiempo estamos trabajando en nuestro documento. Mientras yo trabajo en la introducción, otra persona está en las conclusiones, otro está trabajando en el cuerpo, ¿no? Esas eran las herramientas de colaboración, donde en un mismo software podemos trabajar varias personas al mismo tiempo. Otro también que habíamos mencionado era Canva. ¿No? Canva, que es esta plataforma para poder diseñar para poder diseñar bonitos flyers, presentaciones, ¿no? Imágenes, Canva, ya está, ¿ven? ¿Se acuerdan? En Canva también, porque yo agarro, creo mi documento de Canva, paso el link, ¿no? Y mientras yo estoy haciendo por un lado una presentación, el inicio de la presentación, otra persona u otro colaborador al mismo tiempo está trabajando en esa misma presentación y nuestro trabajo no se mezcla, no se interrumpe, sino que al contrario, por eso se llaman de colaboración, ¿no? Se llaman por eso de colaboración. ¿No? Y acá nos dice, implementar estas plataformas permiten que varios usuarios puedan trabajar simultáneamente en documentos, ¿no? Y que es lo ideal. Lo ideal es que por ejemplo, como asistentes administrativos, lo ideal es que nosotros tengamos supervisión de la persona que nos encarga estos documentos, ¿no? Y si es una supervisión en tiempo real, aún mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que por eso se habla de las herramientas de colaboración? Yo puedo decir, voy a empezar a redactar el documento, envío el enlace para que la persona que en algún momento quiera apoyarme, quiera corregir, quiera supervisar, ingrese y ve el desarrollo en tiempo real y al mismo tiempo pueda darme indicaciones, pueda corregir, pueda mejorar. Ahí también estamos optimizando el tiempo. Okay, optimizamos el tiempo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando a la par en este documento, nos evitamos el proceso de que yo termine el documento, lo lleve a la revisión me haga las correcciones, reciba el documento, haga las correcciones, vuelva a sacar el documento y vuelva a llevarlo para la última revisión. Miren todo lo que nos ahorramos cuando simplemente podemos estar haciendo la redacción y revisión a la par, en tiempo real. Hablamos también de las políticas de retención y de disposición, que nos habla de que se tienen que establecer políticas claras
para la retención e incluso la eliminación de documentos. ¿Ok? Es muy importante tener una política de eliminación de documentos. No es simplemente que yo digo, ya está, bueno, este documento ya no me sirve. Lo parto y a la basura. No. ¿Ok? No, en una empresa, en un área administrativa, que hemos hablado al inicio, me parece que también en nuestra última sesión vamos a hablar de ética, pero que al inicio también hemos hablado de ética, tenemos que entender que manejamos información confidencial. ¿Ok? Información que por nada del mundo puede salir de las oficinas y que muchas veces esa información puede terminar saliendo en la basura. ¿Ok? Y eso, coleguitas, pasa mucho, mucho, mucho. Yo les cuento una experiencia muy personal, ¿no? Yo estaba trabajando en un área de recursos humanos y teníamos dos trabajadoras. Las dos trabajadoras precisamente eran de limpieza. ¿Ok? Y había una trabajadora que recibía un poco más de su sueldo, era mínimo, pero recibía un poco más. ¿Por qué? Porque era una trabajadora que muchas veces sin que nadie se lo pida se quedaba horas extras, tenía bastante disposición de servicio, ¿no? Entonces, eso ameritaba que se le pueda dar alguna bonificación adicional. ¿No? Y que era derecho de la trabajadora que recibía una bonificación adicional no tener que difundir sus boletas de pago, no tener que mostrar cuánto gano, dar explicaciones. Eso solamente se manejaba de manera interna, la trabajadora y el área. No simplemente era eso. Pero ¿cuál fue el problema que tuvimos? Que una vez imprimiendo las boletas de pago, nos habíamos confundido. En algo muy sencillo nos confundimos. Imprimimos todas las boletas de pago y una parte en las boletas firma el trabajador y otra parte firma el empleador, ¿no? O un representante del empleador. En este caso yo me había confundido y en vez de firmar en la parte del empleador, firmé en la parte del trabajador, por lo que esas boletas quedaron descartadas. ¿Qué fue lo que se hizo con esas boletas? Se rompieron, ¿no? Agarramos, fue con unas 4 boletas, ¿no? Se arrugaron, se rompieron y se fueron a la basura. Después, cuando la otra trabajadora de limpieza vino a recoger la basura, ¿ok? Vino a recoger la basura, ella en lo que botaba papeles, porque no era basura orgánica, no era basura contaminante, era básicamente puro papel. Entonces ella no tenía problemas en con la propia mano sacar la basura de los papeles. Se dio cuenta que dentro de esa basura habían boletas impresas. No dijo nada, calladita, se fue, se llevó la basura y ya en algún momento sola empezó a revisar las boletas que habíamos descartado. Y se dio cuenta que la otra trabajadora estaba ganando más y con la boleta arrugada, ya casi rota, toda así, vino al área a quejarse, a decir de que por qué la trabajadora que estaba en su mismo nivel, estaba ganando más que ella, ¿no? Lógicamente, ya eso se manejó de manera interna, pero se dan cuenta que la información que un área administrativa guarda con tanto recelo, con tanta confidencialidad, al final puede terminar saliendo en la basura. Entonces, desde el hecho en el que si yo voy a votar cualquier tipo de documentación, tenemos que tener un estándar de eliminación de documentos. ¿Cómo los eliminamos? ¿No? O cómo nos deshacemos de ellos. Por lo general, lo más recomendable es que la propia persona encargada pueda disponer de esta documentación. ¿A qué nos referimos con disponer? Que esa misma persona sea quien se encargue de los desechos, de botarlos, puede ser fuera de la organización, que tampoco no es conveniente porque la información estaría abundando ya no solo dentro, sino también fuera de ella, ¿no? Pueden ser también procesos a través de máquinas trituradoras de papel, ¿no? Que se encargan de triturar el papel hasta tal punto que así se junta, si así quieran juntar todas las piezas, sería un rompecabezas de 1000 partes y no podrían hacerlo, ¿no? Entonces hay que tener un protocolo adecuado de eliminación también de documentos, la formación y la capacitación al personal. Nos dice que también tenemos que el asistente debe encargarse de educar a su equipo de trabajo para mejorar las prácticas para la gestión de documentos, ¿no? Lo que les dije, si en una oficina vamos y vemos que hay un área totalmente desordenada, esa área o ese desorden en gran parte es responsabilidad del asistente. ¿Por qué? Porque precisamente si estamos diciendo que el asistente está ahí para facilitar funciones, para facilitar trabajo,
para optimizar procesos, ¿cómo ese asistente va a poder justificar de que efectivamente está facilitando procesos, está optimizando, está apoyando, si el área es un desorden? ¿Cómo podríamos decir? Es como que yo tenga un encargado de, como que yo tenga un encargado de limpieza, ¿ok? Y que cuando yo entre a esa área encuentre todo el área sucia, totalmente sucia, cochina, asquerosa, ¿no? ¿Cómo puede justificarme ese encargado de limpieza que está cumpliendo su trabajo si el área está sucia? No, es lo mismo. Es lo mismo con el asistente. El asistente que está encargado ahí para optimizar, facilitar procesos, ¿cómo va a poder decir que está cumpliendo sus funciones si hay un área totalmente desordenada y desorganizada? Entonces, el orden depende del asistente administrativo, y ojo, y cuando hablamos de que depende de él, no significa de que de repente yo estoy encargada de un puesto y que termino y dejo todo botados mis papeles y que venga el asistente ordena, ¿no? La otra persona termina de hacer sus quehaceres, deja todo botado, que el asistente lo ordene, ¿no? No, no nos referimos a eso tampoco. Nos referimos a que el asistente tiene que capacitar a las personas que integran su área para que sigan los protocolos de estandarización de gestión de documentos. Por eso hablamos de un inicio, ¿no? De que el orden, particularmente, cada uno de nosotros puede tener su propio orden para trabajar. En nuestra casa, en nuestros centros de estudios, particularmente podemos trabajar como nosotros mejor nos parezca. Pero dentro de una organización o de una institución donde yo no soy dueño, donde yo soy dependiente, soy trabajador, soy subordinado, tengo que ajustarme a las necesidades que requiere la organización, ¿no? Y entre esas necesidades está mantener un orden adecuado para que la información sea de fácil acceso, tanto para mí como para las demás personas que están en el área. ¿No? Y acá, y seguimos viendo algunas técnicas para el manejo eficiente de documentos y una técnica también que se recomienda aplicar en las organizaciones son las auditorías regulares, ¿no? Y es que cuando hablamos de auditoría, a muchas personas se nos puede venir a la cabeza inmediatamente dinero, ¿no? Porque por lo general esas son las auditorías que más solemos ver. Auditorías de finanzas, de dinero en la que vienen y auditan cómo van los ingresos, los egresos y si cuadra con la cantidad de dinero que se tiene en ese momento. Sí, eso es una auditoría contable, una auditoría económica, pero también existe lo que es la auditoría administrativa, que básicamente es venir y ver cómo se está manejando precisamente la gestión documental, ¿no? Para ver si todos mis procesos están debidamente documentados. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que ahorita yo quiero hacer una auditoría de la empresa, una auditoría de mi empresa desde el año 2020 hasta el año 2023. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esa auditoría? Voy a buscar que haya todo el control documental, que todos los procesos que la empresa ha pasado durante esos años estén debidamente documentados. Por ejemplo, si es que hablamos, ¿no? Yo voy a ir en el 2020 y les voy a decir ahora y les voy a decir a la empresa, cuando hubo todo este problema del COVID, de la pandemia, ¿qué acciones tomaron ustedes? Probablemente la empresa me diga, miren, nosotros hicimos nuestro protocolo COVID, ¿no? Dijimos que los trabajadores se les iba a tomar la temperatura al ingresar, que teníamos que usar el uso obligatorio de la mascarilla, de la cassette, de la careta, todo ello, ¿no? Perfecto. ¿Son las medidas que tomaron? Sí. ¿Me puede mostrar, por favor, su plan de protocolo COVID? Porque si me están diciendo que han tomado esas medidas, tiene que estar debidamente documentado, ¿no? ¿Me pueden mostrar, por favor, los memorándum que hicieron llegar a los trabajadores sobre las nuevas medidas, la nueva reglamentación? Me están diciendo que a los trabajadores se les exigió que tenían que venir con la careta y la mascarilla y usarlas permanentemente durante el horario de trabajo, ¿no? Se supone que eso también han informado a los trabajadores de manera documental. Entonces, ¿me pueden permitir, por favor, la documentación donde figure todo ello? ¿No? Entonces, si es que la empresa agarra y dice, no, no tenemos el documento, no lo hicimos, no está, fallamos en la auditoría. No, le estoy poniendo este ejemplo, no es un ejemplo bastante drástico en realidad, pero que algunas empresas lo han hecho, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? En el que nos agarran, en la auditoría es ir y ver
¿no? A ver, ¿cuáles son tus procesos? Todo lo que has hecho, perfecto, ¿no? Quiero ver tu documentación de lo que has hecho. O agarro y te reviso la documentación, ¿no? Ah, ya, acá en tu documentación está que hiciste un protocolo COVID, ya está, tus trabajadores tenían conocimiento, sí, perfecto, todo bien. Eso es la auditoría y se recomienda que se hagan auditorías de gestión documental. No podríamos establecer una fecha de tiempo adecuada, ¿no? Porque un mes puede que hayan muchos procesos, como otro mes puede que sea un mes vacío, lento, pero lo que se recomienda es que después de un proceso de repente fuerte o algún proceso, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo en la mayoría de empresas, estamos cerrando el año, ¿no? Desde el año contable, estamos cerrando el año fiscal, estamos cerrando también el año en cuanto a planillas, todo ello, ¿no? Entonces, como este cierre de año involucra bastantes procesos, lo ideal sería que el próximo año, en enero o en febrero, se haga una auditoría para ver cómo va la documentación de este cierre de año. ¿Por qué? Porque una vez que pasan los procesos fuertes, la auditoría no debe demorar en llegar, porque en la auditoría su finalidad no es encontrar los puntos débiles y chancarte, pegarte, no. La auditoría su finalidad es encontrar nuestros puntos débiles y corregirlos, ¿no? Y por principio de inmediatez, esto tiene que ser lo más rápido que se pueda para corregir la documentación o agregar o aumentar o quitar lo que sea necesario. Y por otro lado, también tenemos lo que es la seguridad y la protección de datos, ¿no? Que nos invita a implementar medidas de seguridad como de repente códigos de manejo, encriptación, físicos, virtuales también, manejar los controles de acceso que se dan, quienes tienen acceso a determinada información, ¿no? O cuál es el procedimiento para que puedan tener acceso y lógicamente las copias de seguridad, que ya hemos dicho los backup, no siempre, incluso también de mi documentación virtual, por más que los tenga en la nube también tengo que tener un adicional a la nube, ¿no? Y hay tantas formas actualmente de guardar información digital, desde la computadora, los celulares, los USBs, ¿no? La nube, o sea, hay muchísimas formas de guardar documentación que el hecho de que alguien pueda venir y decirnos, se me perdió la documentación, se me perdió el expediente, ya no es aceptable porque ya hay muchas formas de poder guardarlas. Antes no, antes sí, antes se te podía perder la documentación, todo, ¿por qué? Porque era documentación física, incluso, ¿no? Actualmente, si es que hablamos del sector público, una de las empresas que maneja mayor cantidad de documentación administrativa es perdón, no empresas, entidad, es el Poder Judicial. ¿No? Que maneja casos, archivos, casos archivados que tienen todo ello, que el Poder Judicial, su misma sede, no le da abasto para poder almacenar todos sus archivos. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Termina alquilando casas completas, ¿ah? Casas que tienen cocina, baño, sala, comedor, todo ello, pero que únicamente lo utilizan para colocar pilas y pilas y pilas de archivos, ¿no? Y es la realidad, ¿eh? No es una realidad. Entonces, y que ahí que se traspapele algún documento es aceptable, ¿no? Pero actualmente que ya todo se maneja por vía digital, ya no es aceptable. Antes sí, ahora ya no es aceptable. Y precisamente por eso vamos a empezar a ver lo que es la organización de archivos. Nos dice que la organización de archivos tiene como objetivo garantizar la localización efectiva y rápida de la información. Ya hemos visto las técnicas que podemos utilizar, las herramientas que nos pueden apoyar y que todas estas herramientas tienen como finalidad localizar efectivamente toda la información que nosotros necesitemos, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones de esta clasificación de archivos van desde la identificación y el agrupamiento sistemático de los documentos, ¿no? Y para asegurarnos cumplir la perfecta conservación de los mismos y que a la hora de localizarlos sea mucho más rápido. Esto como resumen de todo lo que hemos explicado hace un momento. Y ahora vamos a ver los tipos o los tipos de organización de archivos de documentación física que podemos utilizar, pero
recuerden que va a depender mucho del rubro, del régimen, la actividad que estemos realizando para poder escoger cuáles son los más adecuados. Y podríamos empezar con el archivo alfabético. Acá vamos a mencionarlos primero. Tenemos muchos tipos, pero nos vamos a centrar en lo que es el archivo alfabético, numérico, cronológico, geográfico, temático o de asuntos y el alfanumérico. Y vamos a empezar con el alfabético. ¿No? Nos dice, el archivo, su mismo nombre lo dice, es cuando ordenamos los archivos, la documentación en un orden alfabético, ¿no? Ya sea de acuerdo al nombre del remitente, al nombre del destinatario, ¿no? Pero dependiendo de eso, pero los ordenamos de manera alfabética. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un archivo alfabético? Primero, la flexibilidad, pues se adapta a empresas pequeñas y grandes, ¿no? Y es que estos archivos alfabéticos es muy sencillo de manejarlos, todos sabemos el alfabeto, todos sabemos de la A hasta la Z, hasta los niños más pequeñitos pueden entender que si hay un archivo que dice ABC, primero es el A, después es el B y después es el C. ¿No? Hasta ellos lo pueden entender y que me va a servir para almacenar documentaciones desde empresas muy grandes hasta empresas muy chiquititas. Me va a ayudar a mantener un orden y la rapidez para ubicar los archivos. Si yo agarro y digo, estoy buscando los contratos, ¿no? Y veo que hay como 100 documentos, 100 archivadores ahí en un estante, ¿no? Y digo, estoy buscando los contratos. Ya no voy a tener que revisar los 100 documentos. ¿Dónde estarán los contratos? Contratos, ¿con qué empieza? Con C. Me voy a la C. Por acá tiene que estar, ¿no? Constancias, convenios, acá están contratos. Ya está, ya lo encontré, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿no? De cómo deberíamos archivarse. Incluso, ¿no? Si es que hablamos de legajos de personal, quiero encontrar el legajo de Manrique, ¿no? Agarro y me voy de frente, ¿no? Ya no tengo que revisar los legajos de la A, B, C, no. Me voy de frente a la M y ahí tengo que encontrar Manrique, ¿no? Acá vemos ejemplos. Juan José Ramírez Alfaro, Miguel Ramírez Batres, agarramos cómo se archiva. Ramírez Alfaro primero y Ramírez Batres segundo, porque como Ramírez es el mismo alfabeto, entonces el orden alfabético lo va a establecer la siguiente palabra, en este caso el siguiente apellido, la siguiente letra que sigue, ¿no? También tenemos lo que es el archivo numérico, que también es bastante sencillo el archivo numérico, ¿no? Porque nos habla de asignar números consecutivos a las personas, empresas, documentos que tenemos, ¿no? Y numerado consecutivamente las carpetas para después archivarlas en ese orden numérico. Para ello podemos utilizar una ficha, un nombre con cada uno de ellos, ¿no? Es decir, es más sencillo incluso que el alfabético poder utilizar un archivo numérico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que van desde un orden del 1 al número que sigan. Y, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio del orden numérico? Que en el orden numérico no tengo un finito, ¿no? Al igual que en el archivo alfabético, ahí sí tengo un finito, que es de la A a la Z, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las palabras van a empezar con letras de la A a la Z. Ahí tengo un finito. En cambio, en el archivo numérico, no, yo puedo llegar hasta el 1 millón, 2 millones, 3 millones y no voy a tener ningún límite. Tenemos el archivo cronológico, que muchas veces lo confunden con el archivo numérico, pero no es así. ¿Cuál es el archivo cronológico? Cronológico viene de tiempo. No viene de tiempo. Entonces, el archivo cronológico nos dice que podemos ordenar por años, por meses o por días, ¿no? Que también se puede emplear como una agenda. Por ejemplo, tengo que almacenar documentación contable. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Me va a ser muy complicado para mí, mi documentación contable, es muy complicado archivarla en un orden alfabético o en orden numérico. ¿Por qué? Porque la contabilidad por lo general se maneja por meses, por años cerrados. Entonces, una forma en la que yo puedo archivar es a través del archivo cronológico, poner, ¿no? Ingresos del 2021 de los meses de enero a febrero. Ya está. Otro, ingresos 2021, marzo, abril. Egresos 2021, enero, febrero, ¿no? Entonces, ahí tengo ya por cronológico, por los años, por los meses,
y ya lo tengo bien ordenado todo ello. Incluso, ¿no? Dentro de este archivo cronológico, también tengo que seguir manejando un archivo cronológico. ¿Por qué? Porque tendré que poner los días, el día 1 de este mes, los documentos del día 2, los documentos del día 3 de cada mes. Entonces, el archivo cronológico es muy factible utilizarlo, sobre todo cuando trabajamos en áreas en áreas de finanzas o en áreas contables, ¿no? Ahora, también nos dice que vamos a ver, nos habla de los archivos geográficos, ¿no? Y cómo manejamos adecuadamente un archivo geográfico. Primero, ¿de qué nos viene la palabra geográfico? De ubicación, ¿no? Que son y en este caso, ¿cómo podríamos manejar adecuadamente un archivo geográfico cuando de repente trabajamos o estamos a cargo de diferentes sucursales, dependencias o sucursales, ¿no? De repente yo estoy trabajando en la administración central y tengo, la empresa tiene diferentes sucursales. Supongamos, ¿ya? Un banco. Un banco, estoy en el BCP. Listo, yo estoy asistiendo en la administración central del BCP. Ahí me va a llegar documentación del banco de Ulmola Aventura, del BCP del Real Plaza, del BCP de la avenida Velarde, ¿no? Me van a llegar de diferentes sucursales que tiene ese banco. Si es que yo también decido manejar esa información con otro tipo de organización de archivos, me podría generar desorden. Digo, ya, lo voy a manejar de manera cronológica de repente, ¿no? Ya está. Hoy día me han llegado todos estos documentos, los voy a poner a un lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando alguien venga y me diga, un favor, quiero el documento del primero, quiero el documento del 13 de diciembre del banco, del BCP del Mall Aventura Plaza. Ya está. ¿Qué día te llegó? El 13 de diciembre. Muy bien, yo lo voy a tener porque lo he ordenado de manera cronológica. ¿Ok? Entonces me voy a mis archivos recibidos el 13 de diciembre, pero ahí se viene la poca practicidad o la falta de facilidad para poder obtener el documento. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que buscar entre toda mi documentación del día 13, de todas las sucursales que me han llegado, voy a tener que buscar una por una las sucursales hasta encontrar esa sucursal. Cuando es más fácil que yo agarre y ordene de manera geográfica, ¿no? Me llegó un documento, ¿de qué es? Ah, ya, es de la sucursal del Mall Aventura Plaza. Perfecto, me voy a mi archivador, a mi estante o a mi cajón que tenga, porque hay cajones como estos que vemos en la imagen, ¿no? Que son cajones que se jalan y tienen archivos apilados. Me voy ahí del Mall Aventura Plaza, agarro, flag, lo inserto, ¿no? E incluso dentro de ese archivo geográfico puedo manejar un orden cronológico, ¿no? Entonces, cuando vengan y me dicen, un favor, necesito del 13 de diciembre, la documentación del banco del Mall Aventura Plaza. Ah, perfecto, me voy a mi archivador, Mall Aventura Plaza, jalo y le digo, ¿de qué fecha? 13 de diciembre. Ah, perfecto. A ver, toda esta primera fila es noviembre, diciembre. Primero, 2, 3, 4, 5, hasta el 13 de diciembre, ¿no? Y ahí llegué al 13 de diciembre y ya está. Toma. Mucho más sencillo. No recuerden que lo que buscamos con estos tipos de archivos de documentos es facilitar, hacer sencilla la entrega de la información, ¿no? Hacerlo muy, muy, muy sencillo. Y recuerden también que dentro de cada uno de estos yo puedo manejar un tipo de archivos dentro de cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos visto que dentro de mi archivo geográfico he aplicado el archivo cronológico, ¿no? También, incluso dentro de mi archivo alfabético, puedo aplicar también un archivo cronológico, ¿no? Los tengo en orden, pero también puedo manejar un orden de acuerdo al tiempo de llegada de los documentos. Por ejemplo, los legajos de personal, ¿no? ¿Qué son los legajos de personal? Los legajos son los archivos donde almacenamos toda la documentación de un trabajador, ¿ok? Son los archivos donde manejamos toda la documentación del trabajador, desde su ingreso hasta cada suceso que pasa dentro de la organización van documentados en su legajo. Su legajo, el archivo, es decir, el archivador, por así decir, el folder grande, dentro del área yo puedo manejar en orden alfabético, todos los archivos en un orden alfabético, pero dentro de este archivo yo puedo tener un orden completamente diferente. Lo recomendado para estos legajos es que dentro de
de este archivo tenga un orden cronológico, es decir, que vaya abajo del archivo la primera información que yo tenga y por encima la última información que haya recibido. Y eso se recomienda para todos los archivos de orden cronológico, ¿ok? Se recomienda eso, ¿por qué? Porque la cosa es que cuando yo abra un archivador o abra un archivo, lo primero que vea sea la información más reciente. ¿Ok? Y va hacia abajo, ¿no? Hacia el final esté la información más antigua. Y acá también tenemos otro tipo de organización de archivos, que son los archivos temáticos o de asuntos, que nos habla de que esta clasificación de archivos es por el tema que se trata, más ya no por el nombre de personas, compañías, lugares, ¿no? Y en este sistema están relacionados asuntos, proyectos, productos, procesos, todo ello. Por ejemplo, ¿cuándo puedo manejar archivos temáticos o de asuntos? Por lo general, en atención al cliente es muy útil poder utilizar estos archivos temáticos o de asuntos. ¿Cómo así? De repente en atención al cliente acá vendemos autopartes, ¿ok? Vendemos autopartes y agarro y digo, muy bien, puedo tener un archivador que diga bujías, otro archivador que diga motores, otro archivador que diga aceites, otro archivador que pueda decir, no lo sé, bombas de agua, ¿no? Entonces yo ya sé, si es que alguien viene y me dice, o me pide información, me piden base de datos sobre la bomba de agua de este archivo, perfecto. No, me voy a mi archivador de bombas de agua. No, o por ejemplo, supongamos, trabajo en una concesionaria de vehículos. Por lo general, las concesionarias de vehículos te venden más de una marca. No te venden solo una marca. Entonces, ¿qué es lo que ellos pueden manejar? Ellos pueden manejar su concesionaria, Nissan, Renault, Suzuki, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, ¿qué quiero? Quiero un archivador, quiero un documento que llegó para Suzuki. Perfecto, me voy a mis archivadores de Suzuki. No quiero para Renault, me voy para Renault, ¿no? Y se pueden manejar esos archivos cuando trabajamos en base a temáticas o asuntos o a organizaciones determinadas. ¿No? Y acá hay el archivo alfanumérico. Este archivo alfanumérico nos va a servir esencial y especialmente para poder encriptar los documentos. ¿Ok? Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de encriptar estos documentos? Habíamos hablado hace un momento de la importancia de la confidencialidad, habíamos hablado de que hay documentos en la que solo hay un acceso restringido o determinadas personas pueden tener acceso a ello. Está bien, pero aún así no podemos confiarnos en simplemente que por el hecho de dar la indicación se va a respetar, ¿no? Por ejemplo, información contable de la empresa. La información contable, por lo general, suele ser de información privada, es decir, información que si yo la tengo que requerir, tengo que tener autorización para poder tenerla, ¿no? Pero que aún así el hecho de tenerla ahí puede generar que muchas veces cualquier persona pueda obtener. ¿No? Entonces, para eso podemos trabajar con la información, con los archivos alfanuméricos, ¿no? Que es una combinación de nombres y dígitos que por lo general los grandes sistemas alfanuméricos emplean un acceso indirecto, que lo que quiere decir es que un índice o un código deberá ser consultado para poder obtener un archivo, ¿no? Supongamos, yo quiero la información económica de noviembre. No es una información que a pesar de que haya orden en mi área, no es que yo fácilmente voy a poder obtenerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está a través de una organización alfanumérica. Y si yo quiero esa información, voy a tener que consultar a las personas que sí tienen el acceso, que sí saben cómo conseguir eso, ¿no? Es decir, como quien dice, está encriptado, pero de manera física, ¿no? Y que eso también podemos trabajar, la encriptación también se puede hacer a través de sistemas digitales o de sistemas virtuales, también muy sencillo poder hacer encriptaciones. ¿Cuáles son las ventajas, no? Nos habla de que las ventajas de usar un código de sistema de acceso en directo es que primero que nada acorta los nombres de los archivos. No, es decir, si yo pongo, supongamos, ¿no? Para ser un poquito más clara en esto, si yo digo, tengo la información económica de diciembre, ¿ok? Ya tengo aquí lista la información económica de diciembre.
Si yo pongo y digo, no, esta información es de uso restringido. No cualquier trabajador tiene acceso a esto, solamente vamos a tener acceso los jefes inmediatos de la organización. Perfecto, muy bien. Pero si yo voy y pongo grande ahí en mi oficina, en mi archivador, información económica de diciembre, cualquier persona va a venir, cualquier persona que venga, ya sabe que ahí está la información económica. Y de repente por la curiosidad, la malicia, ¿no? O por algún motivo, quiere saber esa información, tiene el acceso rápido, tiene el acceso fácil. Quiero la información prohibida. Ahí dice grande, información prohibida. Voy, abro y lo leo. Sin embargo, ¿por qué el archivo alfanumérico nos da un poquito más de protección? Porque yo agarro y le pongo la pongo, ¿no? INEC, ya está. INECDIC. Cualquiera puede decir, ¿qué es ese archivo que dice INECDIC? ¿Qué será? ¿No? Ni interés le presto. Digo, ¿qué podrá ser? Pero acá es lo que acabo de hacer, acabo de encriptarlo, ¿no? Acabo, como quien dice, de acortar el nombre, de crear un nombre falso. No más que falso, no, de crear un nombre estratégico para que la identificación de esta documentación no sea tan sencilla. Que sea su acceso fácil para las personas interesadas, sí, porque ellos van a dominar los códigos que estamos poniendo, mas no va a ser de un acceso fácil o una visualización rápida de las personas ajenas a esta, ¿no? Entonces, para eso es que utilizamos los archivos alfanuméricos. Y acá vamos a ver nuestras tareas para la organización de archivos. ¿Qué tareas tenemos que hacer? Porque ya hemos visto las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Ya hemos visto los diferentes software, ya hemos visto los diferentes métodos que tenemos. Acabamos de ver los tipos que tenemos, que podemos ordenar alfabéticos, numéricos, geográficos, por asunto, por tema, cronológicos, y alfanuméricos. Ya hemos visto que podemos ordenarlos así. Pero ahora tenemos que ver cuáles son las tareas que yo tengo que hacer para empezar a organizar mis archivos. Y para eso vamos a ver que nos habla de que el asistente puede colaborar en, uno, la reconstrucción de expedientes, ¿ok? Sobre todo expedientes que de repente no están completos, expedientes que vemos que están carentes de información o que hay partes extraviadas. Por ahí, para tener una adecuada gestión, podríamos empezar a reconstruirlos, ¿no? De repente veo que a algún expediente le falta información, puedo ir y puedo volver a hacer esa información, puedo completarla para que ya el expediente quede con su información completa. La limpieza de los documentos, ¿no? Y que eso también es tarea muy, muy importante, clave, que aunque muchas personas le quitan el mérito o dicen que de repente esta no debe ser función administrativa, el hecho de mantener un orden también implica ser limpios, ¿no? En el área. Y cuando lamentablemente, sobre todo cuando hablamos de documentos en inactividad, cuando los tenemos ahí almacenados, como que dice, se llenan de polvo, ¿no? Se llenan de polvo e incluso el polvo es lo que desgasta el papel y hace que nuestra información se pueda malograr o ya no se pueda ver de manera adecuada, ¿no? Y es que aunque estos documentos ya no los vamos a necesitar para información vigente, sí tenemos que darles el tratamiento de siempre estar limpiando, cuidando del polvo, cuidando de repente incluso de que las hojas se puedan marchitar o algo, siempre darles, como quien dice, su mantenimiento. La identificación de series documentales. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo cuando hablamos de documentación antigua, ¿no? Que muchas veces no vamos a tener información de cómo se han documentado, nos invita a identificar cuál es el tipo de organización que han utilizado, si fue numérica, alfanumérica, si fue cronológica, para poder, para poder manejar ese mismo orden en los documentos que vayamos a anexar o incluso también corregir, ¿no? Si es que vemos de que la serie que se utilizó no es la más adecuada, podamos corregirlo, ¿no? La clasificación de expedientes, dependiendo del tipo del tipo de organización de documentos que vayamos a utilizar, tenemos que clasificar los expedientes, la preparación de índices y etiqueta. Y qué importante es que un documento, que un archivo o un archivador tenga un índice.
Porque a pesar de que yo ya tengo a través del etiquetado de archivadores, yo ya tengo el orden, ya tengo lo que estoy buscando, el índice también me ayuda bastante a ver qué es lo que hay dentro de este archivo y ver si efectivamente está o no está mi información, ¿no? Por ejemplo, yo quiero encontrar la documentación, vamos a suponer, a ver, quiero encontrar si un trabajador tiene memorándums. Voy a irme al legajo del personal y quiero ver si mi trabajador tiene memorándum de llamada de atención. ¿Qué es lo que normalmente yo haría? Agarraría, abriría el archivador y me pondría a buscar hojita por hojita a ver si tiene. Pero si yo tengo, a ver dónde están los memorándum, ¿no? Pero si yo tengo de repente un índice que agarra y que me dice, ¿no? Memorándum, diferentes tipos de memorándum en la página 10, ya no me tengo que ir desde la primera hoja hasta la última hoja. Me voy de frente a la 10 y ahí empiezo a ver los memorándum hacia adelante, ¿no? Y ya me va a ayudar a identificar más rápido el memorándum que estoy buscando. Recuerden, el índice, más que una información de qué es lo que contiene este documento, este archivo, el índice es la guía principal que tiene la persona a primera vista cuando abre determinado expediente, determinado documento, ¿no? Es su guía principal que va a ayudar a localizarse dentro de ese documento. Es como un mapa, que este mapa nos va a decir qué es lo que contiene adentro, en qué página lo puedes encontrar, todo ello, y que también optimiza bastante la facilitación de la información. Muy importante, el control de préstamos, que también se da mucho dentro de las organizaciones cuando alguien viene y nos dice, por favor, préstame este documento, préstame este archivo, préstame esta información, que es totalmente dable que se pueda dar en las organizaciones. Pero también, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Lo que pasa es que cuando prestamos documentación, cuando prestamos archivos, ¿qué seguridad tenemos de que este archivo, de que esta documentación va a regresar tal cual como yo la he prestado? No hay seguridad. No, imagínense ustedes que prestan un archivo que tiene como 500 hojas, ¿ok? Y lo peor es que estas hojas no las han, tiene su nombre. Cuando quiero enumerar las hojas, a ver si es que alguien me hace acordar, por favor, coleguitas, cuando quiero enumerar las hojas de un archivo, tiene su nombre este proceso, ¿no? Se me fue el nombre. De repente algún coleguita por ahí se acuerda cuando tengo un archivo foliado. Muchas gracias, eso, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera he foliado el documento, ¿no? No lo he foliado. ¿Qué seguridad tengo yo de que la misma documentación que está saliendo va a regresar? ¿No? Y que eso también me ha pasado muchas veces a mí, que yo estoy segura que mandé un archivador con determinada información, con determinado documento, y cuando me lo han regresado ya no había ese documento, ¿no? Y yo he ido, he preguntado, he dicho, pero estaba ahí. ¿Qué me han dicho? No, no estaba ahí, yo no lo he agarrado, yo no lo he movido, yo no he tocado. ¿Cómo le demuestro a la otra entidad de que verdaderamente yo lo tenía? No, no. Entonces, por ahí también tenemos que tener el control, primero que nada, que todos nuestros archivadores, al menos los físicos, tienen que estar foliados, ¿ok? Tienen que estar foliados desde la primera hasta la última hoja y tiene que haber el foliado tiene que ser de corrido, ¿no? Sin un número ininterrumpido. ¿Por qué? Porque al momento en el que yo voy a prestar la documentación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hacer un acta de entrega y después un acta de recepción. Nuevamente, esto es un proceso. El hecho de prestar algún documento es un proceso. La entrada, la solicitud de préstamo, el préstamo que le hago, el trámite, la tarea y cuando me regresan es la salida. Y como es un proceso, tengo que documentarlo y lo puedo documentar a través de un acta, ¿no? Y al momento de entregar el documento, fírmame, por favor, que te estoy entregando este documento con esta información y que tiene 500 páginas. Por favor, verifiquemos el número de páginas. ¡Trum! Completo. No falta ni un número perfecto. Porque cuando ese trabajador o cuando el otra área me quiera devolver este documento, me lo tiene que devolver completo, como se lo entregué, porque en el acta figura cómo se lo entregué, ¿no? Y si es que viene y faltan 10 hojas, no me va a poder decir, no, yo no he sido, yo no he tocado.
¿Cómo no has sido tú si acá está cómo te lo entregué? Me lo tienes que devolver tal cual, ¿no? Y a veces también ya la desorganización es tal que se prestan documentos y nunca más se devuelven. Se presta algún documento y ya está, ahí quedó. Se perdió, nunca más apareció. ¿No? Eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, en el Poder Judicial, como hace un momento mencionábamos, ¿no? Cuando nos dicen, pero ¿cómo es posible que se haya perdido mi expediente? ¿Cómo es posible que se haya perdido el expediente de mi caso? ¿Qué es lo que pasa? Agarran y nuestros casos, por ejemplo, en el Poder Judicial, no es que se trabajan solo, aunque tengamos ya un número de juzgado, un número de sala, ¿no? No, este expediente va vueltas y vueltas por todo lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Se prestaron y nunca más lo devolvieron. Y es por eso que se pierden los documentos. Entonces, hay que tener un control adecuado y recuerden, toda nuestra documentación, así sean 4 hojitas, mis 4 hojitas foliadas, siempre, ¿no? Y el extracto de la documentación para el archivo de inactivos, ¿no? Es decir, los archivos que yo voy a, los documentos que yo voy a archivar que ya no van a estar activos, que esa información ya no es necesaria, ya no es relevante, pero siempre tiene que estar ahí como respaldo. Siempre, y también hemos hablado sobre el adecuado proceso de eliminación de documentos, ¿ok? Hemos hablado también de esto. Y es que en realidad, esta organización de archivos es muy importante para la organización porque nos ayuda a mantener un orden, a mantener una optimización de nuestros recursos, a mantener la información actualizada y de fácil acceso, pero es una tarea bastante tediosa. Es una tarea bastante pesadita y bastante tediosa, ¿no? Que así como es de importante, también es de cansada, pero y es una tarea que se hace día a día. ¿No? Entonces, ahora, yo las puedo recomendar, coleguitas, el orden, la clave del éxito de mantener un orden adecuado es ser ordenados desde el primer día y no perder nunca el orden ni un solo día. Créanme que cómo empiezan las grandes montañas de desorden, cómo empieza una desorganización. Cuando yo agarro y digo, ay, tengo que guardar este documento, ya, mañana lo hago. Basta que yo deje un documento pendiente y créanme de que se me van a acumular sin que me dé cuenta otros 20, 10, 40, ¿no? Y después ordenar uno por uno. Es más fácil que después agarrar estos 40, 50 documentos y ponernos a ordenar. Eso ya me quita tiempo. Ordenar un documento diario, ordenar un documento en el instante en el que llegó no me toma más de un minuto, pero ya ordenar 50, 60 documentaciones que se me han amontonado, ya me va a tomar 2 horas, 3 horas del día. Me va a tomar un porcentaje importante de mis horas laborales en ordenar lo que no hice en su momento. Entonces, por eso les recomiendo siempre manejemos el orden desde el inicio y también en nuestras computadoras, ¿ah? A veces no necesariamente tenemos que dirigirnos al orden específico de los documentos, de los documentos físicos, ¿no? Sino también basta con que ingresemos a ver muchas veces el escritorio de la computadora de una persona, ¿no? Si yo les digo ahorita de repente, a ver, mándenme una captura de su escritorio, por ahí van a haber algunos que me van a decir, ya, normal, porque yo tengo todo ordenadito, cuando otros de repente ahorita se ponen a ver su escritorio y se dan cuenta que ya no tienen espacio para hacer clic, que tienen toda la documentación ahí, amontonada, porque la guardaron ahí, porque fue más fácil, que en su escritorio tienen desde el programa, desde el juego de los hijos, hasta el documento importante del trabajo, hasta la solicitud, hasta mi currículum, mi CV, y todo eso lo tengo en mi escritorio, ¿no? Entonces, ahí también, créanme que también, si es que yo no empiezo a manejar un orden adecuado también en mi computadora o en mi laptop, también me va a traer problemas más adelante. Más adelante también me va a generar conflictos porque recuerden, es más fácil que yo ordene en el momento a que después se me acumule y volver a ordenar. Y ahora vamos a hablar sobre la seguridad en la gestión documental. ¿Por qué es importante por qué es importante tener seguridad en nuestra gestión documental? Y es que precisamente como ya lo habíamos hablado hace un momento, habíamos mencionado que todo documento dentro de una organización va a tener niveles de importancia.
¿no? Desde documentos de repente muy simples de baja importancia hasta documentos de suma importancia y que entran a tallar en lo confidencial. Y que precisamente estos documentos no se pueden permitir sus salidas por error, no se pueden permitir de repente por ahí las faltas o el descuido de seguridad, porque podrían poner no solamente en riesgo podríamos decir, no, la palabra no sería integridad, pero no solamente pondríamos en riesgo los intereses de la organización, ¿no? Sino también podemos poner en riesgo nuestro propio trabajo al filtrar esa información. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos que se puede dar para cuidar la seguridad de nuestra gestión documentaria? Y el primero es poder habilitar un control de acceso. Implementar un sistema que garantice que solo las personas que están autorizadas a cierto tipo de documentación puedan acceder a ellos. Preferentemente manejarlos de manera virtual, es decir, habilitar por ahí alguna plataforma, algún software de todos los que hemos mencionado, que incluso del Drive, ¿no? Podemos subir esta documentación a un Drive donde solamente las personas cuenten con un usuario, una contraseña o algo que los identifique como los autorizados y limita el privilegio de los roles, es decir, limita a que otras personas puedan ver esta documentación a la que no están autorizadas. Otra también puede ser la encriptación de los datos, que ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Utilizar para proteger la información confidencial, tanto en su fase activa, cuando estos documentos tienen la información actualmente trabajando, como en su fase inactiva o de reposo, que es cuando ya terminamos de trabajar con ellos y quedan para el archivo o para la historia laboral de la empresa, ¿no? Y esto asegura que los datos no puedan ser accedidos por personas que no están autorizadas, ya que ante la encriptación solamente va a poder ser descifrada por personas autorizadas. Auditorías de seguridad también. Ya hemos mencionado hace un momento cómo es una auditoría de control documentario, en la que yo vengo y veo y reviso, ¿no? Que todos tus procesos estén acorde con la documentación que tú tienes. Cuando hablamos de las auditorías de seguridad, es realizar auditorías periódicas para evaluar con qué acciones estamos tomando para proteger determinada documentación, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Para ver de repente una auditoría para ver qué sistema de control estoy utilizando, una auditoría para ver las encriptaciones que estoy utilizando. No, ya no es tanto para recibir, esta auditoría ya no es tanto para revisar en sí el contenido documentario, sino para ver qué tanto estamos protegiendo ese contenido de importancia o de confidencialidad, ¿no? Pero como vemos, esta auditoría ya no va tanto a qué estoy haciendo, o cuál es el contenido, sino que ya va un poquito más a cómo lo estoy protegiendo, ¿no? Las copias de seguridad regulares, realizar copias frecuentes de los documentos, en especial si estos van a contener datos de confidenciales o datos críticos, ¿no? Y también asegurarnos que puedan ser recuperados, ¿no? Por ejemplo, el archivo físico. Yo incluso puedo manejar otro backup físico en un almacén o en algo en el que si es que le pasa algo a mi documentación física, tengo ahí para recuperar. Y en el caso de los archivos virtuales, ya hemos dicho, ¿no? Lo más seguro, por así decir, es la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque así se incendie mi computadora, le entre un virus troyano, pase lo que pase, eso está en la nube. No importa que mi ordenador explote mañana, eso se queda en la nube, pero no me puedo confiar solo de la nube. Tantas cosas pueden pasar, hackers actualmente, que hay tantas cosas que también debo tratar de manejar de repente en diferentes USBs, en diferentes computadoras, ¿no? Tratar de manejar siempre, incluso en diferentes, lo ideal no es que no me fíe solamente de una cuenta de la nube. Si es que manejo como opción principal en Drive, puedo tener mi backup secundario en OneDrive o en Dropbox, ¿ok? Para que asegurarme de que ante cualquier falla, virus, ataque virtual que pueda haber, ¿ok? Tengo cómo recuperar mi información. Eso es muy importante, saber
cuidar el respaldo para poder proteger mi información y las actualizaciones y parches. ¿A qué se refiere esto, no? Mantener un software, el software que yo esté utilizando actualizado para la gestión, asegurándonos de que cuenten o de que esas actualizaciones cuenten con las suficientes medidas de seguridad y que se estén corrigiendo los posibles fallos. Y es que un software, al igual que una aplicación del celular, al igual que un programa, constantemente los programadores, las personas que están detrás de la creación de ese software, están dando mantenimiento, están aumentando sistemas de seguridad, están corrigiendo por ahí de repente utilizaciones que no son tan óptimas de poder usarlas. Ellos están constantemente utilizando eso y cómo mandan, cómo actualizan estos software, estas aplicaciones a través de actualizaciones, a través de parches, ¿no? Entonces siempre tengo que procurar de que apenas vea que hay un parche o una actualización disponible, hacerlo de manera inmediata. No siempre cuidemos eso. Y por último, coleguitas, en nuestra sesión vamos a ver lo que es la confidencialidad en la gestión documental. No que no por ser lo último es menos importante. De hecho, esta es la parte más importante de toda la gestión documental, que yo pueda manejar adecuadamente la confidencialidad. Y es que recordemos que nosotros pero prácticamente ejercemos un cargo de confianza ante el administrador en este caso, porque somos directamente asistentes de él, ¿no? Es decir, si hablamos de cuál es la misión más importante, cuáles son los propósitos o las misiones de un asistente, son las mismas que tiene el jefe o el administrador. La diferencia es que nosotros la tenemos en un apoyo de menor responsabilidad, ¿no? Pero son las mismas. Por lo tanto, manejamos información importante, manejamos documentación importante y lo importante también es manejar la confidencialidad. Y desde ahí podemos ver la clasificación de la información, que es clasificar los documentos según su nivel de confidencialidad. ¿Ok? De repente por ahí podemos establecer políticas de quiénes pueden acceder, quiénes pueden manejar a este documento, ¿no? Pero clasificar quiénes pueden, quiénes no, y dependiendo también del nivel de responsabilidad, un acceso basado en roles que limita el acceso a los documentos sensibles solo a aquellos usuarios que necesitan trabajar con esta información específica en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, cuando hablamos del acceso basado a roles, nos referimos a que solo determinados usuarios que realmente necesitan trabajar en esta información confidencial van a poder tener acceso con plena demostración de que realmente tienen que utilizar esa información. Las políticas también que vimos de retención y de destrucción segura, que nos hablan de qué documentos son, para qué documentos pueden ir para el archivo histórico. Ya cuando hablamos de archivo histórico significa de que ya no van a ser tratados y cuáles ya se pueden eliminar. Recordemos que por políticas normal, o más que políticas, por normativa, nos dice que todos los trámites podríamos decir, expediente o archivo documentario, una vez que llega, como quien dice, ya su etapa de reposo, su etapa de solo almacenamiento, la empresa está en la obligación de guardar esta documentación mínimo 5 años. No, mínimo 5 años. A partir del 5.º año ya podemos disponer de ellos. Recomendable que no se disponga, que lo mantengamos todo el tiempo que se pueda. Pero si ya se quiere disponer, es decir, eliminar esta documentación después del tiempo requerido, tenemos que tener una destrucción segura. Y miren, la palabra nos dice destrucción. No nos dice ni siquiera reciclaje, no nos dice almacenamiento, reutilización, no. Nos dice destrucción, porque estos archivos confidenciales precisamente tienen eso, información confidencial que tienen que ser destruidos para que no lleguen a manos o a manos de personas que no están autorizadas o capacitadas para poder ver eso. La capacitación del personal, que nos invita a poder capacitar, educar a nuestros trabajadores para ver también la importancia de la confidencialidad de esta gestión, poder manejar, incluso llevar a la mano esto con un reglamento interno
o una política disciplinaria donde se indique qué falta o qué consecuencias puede tener el romper la confidencialidad de un documento, ¿no? O el dar lectura o sacar de la organización documentación que no están autorizadas, cuáles podrían ser las posibles consecuencias, y el marcado y etiquetado que nos invita a que si son documentos de confidencialidad, evitemos colocar nombres que sean de fácil identificación, sino que por el contrario utilicemos etiquetados encriptados o alfanuméricos a través de códigos para que solo las personas autorizadas o las personas que requieren esta información puedan tener acceso a ellas. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado en nuestra sesión del día de hoy, donde hemos visto todo lo que ha sido la gestión documentaria. Ok, esta partecita de la gestión documentaria, tanto para aprenderla como para enseñarla y como para realizarla, es pesadita. Ya es pesadita esta partecita porque acá hablamos bastante de técnicas, de herramientas, hablamos bastante de orden, de tipos. Entonces, es bastante teórica esta partecita, que la teoría sí es un poquito pesadita y la parte práctica es aún mucho más pesada. Pero tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene este proceso y dominar, por lo menos ahora, conocer, dominar la teoría, porque en la práctica nos va a hacer mucha falta esto para poder aplicarlo de manera adecuada. Y muy bien, coleguitas, recuerden que en nuestra siguiente sesión para el día, ya estoy perdida, el día viernes, vamos a tocar lo que ya va a ser nuestra última sesión, que ya va a ser también mucho más dinámica, mucho más bonita por nuestro cierre de sesión, que ya no es una parte tan pesada, que es de la mejora continua y las habilidades adicionales. No vamos a enseñarles cómo tenemos que potenciar nuestras habilidades, cómo tenemos que buscar nuestro crecimiento profesional, técnicas para resolver problemas tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana, cómo desarrollar nuestras habilidades interpersonales y los recursos a los que nosotros podemos adquirir para nuestro aprendizaje continuo. Conmigo ha sido todo por el día de hoy, estimados coleguitas. Muchas gracias, Miss Elizabeth, por su coordinación de siempre. La sala